Bueno, si querés, Laura, comenzamos porque ya está el público presente, así que y los demás se irán incorporando, ¿no? Si te parece. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Buenas Bueno, tardes a todos, antes que nada. buenas, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Salcedo, soy director de Yuca y hoy en este webinar lo que vamos a hacer es presentar a quien no necesita presentación, que es la doctora Laura Mónica Daró, que es abogada, criminóloga, periodista y también con una enorme trayectoria en las cuestiones criminológicas del servicio penitenciario. Así que dije que no necesita presentación, pero igual quería de paso saludarte. Así que voy a tratar de interrumpir lo menos posible. Lo que ustedes quieran hacer preguntas, quieren formular preguntas, por favor escríbanlas, que yo las leo en voz alta, así no interrumpimos a la doctora y así hacemos esto lo más dinámico posible, si les parece. Laura, quedamos a tu escucha. Yo apago el micrófono para que nadie se acople y estamos escuchándote a vos. Adelante. Sí, recién te escuché cortado, como que pero ahora bien, esperemos que la tecnología no nos tire. Bueno, ante todo, gracias por la posibilidad de este webinar y me interesaría mucho enfocar el tema que nos ocupa, que es la victimología, y la relación no siempre, porque está íntimamente relacionada con la criminología. ¿Por qué digo esto a modo de introducción? Porque muchas veces vemos que no se conoce bien o no se saben los alcances que tiene la criminología. Entonces me parece que es bueno en este momento darles una explicación para tener una primera aproximación a lo que es la criminología y cómo aparece íntimamente vinculada la victimología con la criminología. Digo esto porque suele suceder, y muchos de los que están presentes, que pispean y que aparecen, me han escuchado y lo saben, que comúnmente suele confundirse el término criminología con criminalística. Permanentemente surge una confusión. Y a veces no se termina de entender a qué apunta la criminología y a qué apunta la criminalística. Yo siempre digo que se nutren, se interrelacionan y es muy útil que la criminología participe y que la criminalística también le dé su apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque la criminología es una disciplina, una ciencia inter y multidisciplinaria, y dentro de estas varias disciplinas a las que se aboca y de las cuales integra sus saberes, una es precisamente la criminalística. ¿Y a qué se ocupa o de qué se ocupa la criminología? El enfoque más actual, o por lo menos más abarcativo, para entender qué es criminología, es el que da el español Antonio García Pablos de Molina. Y él nos dice que el objeto de estudio de la criminología es el infractor o victimario, lo que comúnmente llamamos el delincuente, el delito, la víctima, ahí es donde aparece, y control social. Y en función de estos cuatro elementos, lo que se integra es los saberes que proporcionan las disciplinas para tratar de llevar a cabo prevención, elaborar programas eficaces también de reinserción social. Entonces, dentro de este marco es donde aparece la víctima y aparece la victimología. ¿Y por qué hago también la diferenciación entre criminología y criminalística? Porque, como recién les decía, la criminología se ocupa fundamentalmente de estos cuatro elementos, ensamblados, interrelacionados. ¿Y de qué se ocupa la criminalística? Ni más ni menos de todo lo que tiene que ver con la investigación científica del delito. Justamente a vos te lo voy a decir, ¿no? Lo que sería el lugar del hecho, la escena del crimen, ¿no es cierto?
todo eso lo que es específicamente técnico, donde interviene la balística, la documentología, obviamente la física, la química. Entonces, eso es criminalística, para que quede claro. El origen de las dos palabras, crimen o criminis, es común, ¿no es cierto? En el caso de la criminología, es criminis y logos, es un híbrido del latín y del griego, es conocimiento del crimen, como conocimiento de la desviación, del delito. Y la criminalística es más ciencia dura, ¿no es cierto?, por todo lo que hace a tratar de desentrañar esa temática. Yo suelo decir que la criminalística intenta responder a qué preguntas, al quién, cómo, cuándo, dónde. Y la criminología responde no solo al por qué, sino también algo que lo escuché los otros días al doctor Silva, Daniel Silva, y es muy, muy interesante y es muy criterioso. No solo el por qué se cometió, sino por qué aquellos que pueden cometer un delito no lo cometen. Algo así de lo del libre albedrío, ¿por qué pudiendo delinquir no lo hago, no? Eso es también una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta. Bueno, hechas estas dos diferenciaciones entre criminología y criminalística, fíjense que yo recién les comenté que dentro del objeto de estudio de la criminología aparecen las víctimas. Y por eso es, yo digo, nueva o es novedosa o es tan abarcativa esta definición de criminología, porque a través de la historia vemos que si hacemos un paneo, las víctimas siempre fueron las grandes olvidadas, las grandes dejadas de lado. ¿Por qué? Porque parecería que a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, y sobre todo de la evolución del pensamiento criminológico, el foco de atención siempre estuvo puesto en el victimario, en el delincuente. Y la víctima no aparecía o estaba totalmente en un segundo plano. Si nosotros hacemos un raconto por esa historia de lo que es la evolución del pensamiento criminológico, la evolución del castigo, de las penas, vamos a ver que aparecen distintas definiciones de criminología, pero la víctima nunca aparece. Aparece el delincuente, el infractor, estudiar la etiología de la causa, de las causas criminales, la génesis de la conducta delictiva, pero la víctima no aparece. ¿Y dónde estaría la pregunta o dónde estaría el quid de la cuestión? Hay distintas respuestas, ¿no? Que a lo mejor yo no las tengo tampoco, pero hay distintas respuestas que por lo menos nos van a intentar acercar, a tratar de explicar por qué la víctima siempre estaba desdibujada, ausente. Parecería que tiene que ver con una cuestión inconsciente. Si en el grupo de los oyentes hay psicólogos y o psiquiatras, probablemente ellos lo entenderán y lo comprenderán también, ¿no? Y alguno me podrá dar o no la razón. Parecería, les decía, que desde el plano inconsciente hay una identificación de qué tipo, morbosa, hasta enferma, diría yo, con el victimario, con el delincuente. ¿Por qué? Porque el victimario, el delincuente, el que perpetra un delito, más allá del delito de que se trate, estamos hablando de un delito en general, es el que obtiene un resultado, llamémosle victorioso. Es el protagonista del hecho delictivo y la víctima, ya sea la víctima robada, violada, estafada, defraudada, abusada, es la perdedora, la que no adquirió protagonismo precisamente porque es la derrotada. Ya les vuelvo a repetir, es una identificación casi enferma, ¿no? Entonces, hay varios autores, uno de ellos que es Rodríguez Manzanera, un famoso criminólogo mexicano, que decía, y él se lo planteaba irónicamente, pero es verdad, dice, más de alguna vez hemos querido inconscientemente matar a alguien, hemos querido robar a alguien, estafar, pero no pasar del plano inconsciente, del pensamiento.
Y evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Aquel que ejecuta el hecho, en alguna medida, el que no se animó a llevarlo a cabo, el que no se animó a ejecutarlo, hasta en cierta medida envidia al que lo hizo, al que tuvo el coraje para hacerlo. Los psiquiatras y algunos psicólogos también me han dicho que aparece o se ha acuñado esta frase que el perverso ejecuta lo que el neurótico no se atreve. Y llevado al plano del delito, parecería que esto ocurre también. Hay gente que toma, digamos, entre comillas, el coraje de perpetrar algo y nosotros lo vemos o lo contemplamos casi con admiración. Algo totalmente paradojal, ¿no es cierto? Me trae a colación esto, un hecho que ocurrió hace unos años, a lo mejor muchos de ustedes lo tienen presente, cuando fue el caso en Rosario de Fendrich. Fendrich en ese momento, década de los 90, era el protesorero, creo que era del banco, y él se queda con una suma de dinero importante. Él manejaba la caja de seguridad. Tras un fin de semana, cuando van a abrir las arcas del banco, se encuentran con que había desaparecido todo. Bueno, ¿a qué se descubren que había sido él? Lo encuentran, confiesa, lo procesan, lo condenan. Bueno, todo eso sería lo estrictamente procesal y jurídico. Y en los comentarios, en los medios de difusión, en los diarios, sobre todo en ese momento no existían las redes, no existía internet como tenemos hoy en día, prácticamente era un héroe nacional, Fendrich. Lo que había llevado a cabo, que había cometido, era un delito, no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Pero no se visualizaba víctima, ¿por qué? Porque la entidad era un banco y obviamente los clientes del banco eran las víctimas. Pero si aún hoy en día vemos o contamos este hecho con naturalidad o como un hecho pintoresco, un hecho delictivo, no cabe ninguna duda, más de una persona dijo, qué bien lo hizo Fendrich, ¿no? Qué maravilla. Por eso les digo, este es uno de tantos casos, me refiero porque es un caso que ha tenido mucha difusión, y realmente había una identificación con este hombre. Tal es así que falleció ahora hace poco, hace 2 años, estaba en Punta Cana veraneando, pasando una temporada y lo sorprendió ahí un ataque, creo que fue un ataque cardíaco. Pero precisamente se lo recuerda de esta manera, no como un delincuente, un malhechor, no, para nada. Es decir, en el caso de él es como que no lo alcanzó lo que sería el etiquetamiento, la rotulación de delincuente. Recurro a mi amiga Agua porque si no me voy a quedar sin voz. Por eso es lo que aclaro, ¿no es cierto? Entonces, el individuo no quiere identificarse con la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima, dijimos, es no la protagonista. De alguna manera es la coprotagonista, pero ya les digo, es la olvidada, la degradada, la perdedora en esa situación. Y si nosotros vamos a la etimología, al origen de la palabra victimología, de dónde viene víctima, se remonta precisamente a las ofrendas que se hacían de animales, de niños y de doncellas a los dioses. Entonces, ahí ya había un menoscabo respecto de esos seres, ¿no? Animales, niños o mujeres. Estaban en una categoría totalmente, ya les digo, degradada. Entonces, precisamente para lograr algún tipo de beneficio de los dioses, se los inmolaba para obtener algún tipo de beneficio. Entonces les decía que tradicionalmente la víctima no ocupaba un primer plano. Y ni que hablar de lo que es la legislación. La legislación, lo nuestro va a ser criminológico, no jurídico, lo aclaro, pero recién hace muy poco tiempo, por lo menos en nuestro país, la legislación comenzó a receptar a las víctimas, cosa que antes no existía. Y
viendo esto, cómo va evolucionando, vemos que en todas las épocas ha habido víctimas. No existe el lugar ideal, no existe la utopía de Tomás Moro, donde todos éramos probos, seres honestos, puros. No existe eso. Hubo, hay y habrá delincuencia. Eso, lamentablemente, es como crónica de una muerte anunciada. Probablemente el delito mutará o cambiará. De hecho, vemos que eso ocurre, pero víctimas va a haber de distinta naturaleza. Pero, ¿qué ocurrió? A lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, si tenemos que precisar momentos puntuales, todo lo relacionado con las víctimas y más concretamente con la victimología, comienza a partir de fines de la década del 40. Fíjense que todavía yo no di una definición de victimología, ¿eh? Dije que la víctima es parte del estudio de la criminología, pero todavía no di una definición de victimología y ahora van a ver por qué. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 1945, precisamente, si mal no me acuerdo, el 2 de septiembre de 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos tenido una terrible Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial directamente tuvo consecuencias nefastas con lo que tiene que ver con el nazismo, los campos de concentración, etcétera, etcétera. Y no es azaroso para nada que los principales representantes de la victimología, acá la victimología podríamos decir que tiene dos padres, los principales representantes o mentores o quienes le dieron impulso a la victimología fueron precisamente un estudioso de origen judío, un estudioso rumano, pero de origen judío, y otro de origen alemán. Fíjense qué ironía, ¿no? Porque ambos en algún sentido padecieron, no cabe ninguna duda. ¿Quiénes son ellos? Son Benjamin Mendelssohn, el rumano de origen israelí, y Hans von Hentig, el alemán. Ellos dos, después que termina la Segunda Guerra Mundial, se abocan en ver qué es lo que había pasado. El efecto devastador que tuvo la guerra, no solo con las víctimas muertas, sino con aquellas personas que habían participado, que quedaron anímicamente, psicológicamente destruidas, aquellos otros que perdieron familias, ¿no? Que tuvieron que rehacer sus vidas. Acá aparece también otro concepto muy interesante que daría para otra charla, ¿no es cierto?, que es el de resiliencia. Cómo enfrentar la adversidad. Fíjense qué adversidad más terrible que es vivir una guerra y que la familia quede diezmada, los afectos, y no obstante salir adelante. Por ejemplo, Boris Cyrulnik. Entonces, a partir de este momento, ambos autores empiezan a trabajar sobre esta temática. Y Hans von Hentig escribe en el año 48, es decir, 3 años después que finalizó la guerra, un libro que se llamó precisamente El criminal y su víctima. Si uno dice año 48 a esta parte, bueno, 70 años, ¿no? Uno dice, 70 años es mucho tiempo, sí, pero es mucho tiempo, no cabe ninguna duda, pero en cuanto a evolución de un pensamiento, de ideas o de pensamientos, como yo les decía, de tipo criminológico, que arrancan antes de Cristo, decir 70 años es ayer no más. Por eso es que lo quiero aclarar, porque sobre todo en estas charlas, cuando hay público joven y uno dice 70 años, parece que estamos hablando de la época paleozoica, ¿no es cierto?, del velociraptor, pero no es así. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y cómo se ha enfocado el estudio de la víctima no hace tanto tiempo atrás. Igualmente, tenemos que citar a otro autor que fue Frederick Wertham. Frederick Wertham escribe en el año 1949
un libro, fíjense, pero siempre estamos dentro de esos tiempos, ¿no? Una obra muy interesante que estaba relacionada con el tema de la violencia, el estudio de la violencia, y ahí hablaba de la necesidad de que existiera una ciencia que se abocara o que le diera algún tipo de protagonismo a las víctimas. Entonces, yo lo cito a este autor porque si no pasa como otro de los grandes olvidados, ¿no? Entonces es bueno decir que ya en esa época, fines de los 40, se empieza a hablar de víctimas y todo como consecuencia de esto que fue la Segunda Guerra Mundial. Mendelssohn es el que elabora una clasificación que aún hoy tiene muchísima vigencia y muchísimo alcance. Hay muchos autores que han diseñado clasificaciones que son válidas, ¿no es cierto? Porque a veces se cambia la denominación, el nombre de la tipología victimal, pero se entiende perfectamente. Y la clasificación que elabora Benjamin Mendelssohn, que después también fue criticado, y les voy a explicar por qué, tenía que ver con el grado de participación que tuvo la víctima para transformarse en tal. Es decir, hay un primer grupo donde él entendía que la víctima no tuvo ningún tipo de participación, ahora vamos a ver cuál es. En el segundo, una participación consciente o inconsciente, pero tuvo. Y en un tercer grupo que ya en realidad no son víctimas. Ahora los vamos a analizar, pero es interesante. ¿Por qué la crítica que en su momento se le dio a Mendelssohn? Porque él decía que en la medida que se advertía un grado de participación de la víctima, había que disminuir la responsabilidad del victimario. Entonces, ahí es donde vino la crítica más dura, más acérrima. Él hablaba de tres categorías, ¿no? Como les dije recién, o tres grandes grupos. En el primer grupo había un solo tipo de víctima. Era lo que llamamos la víctima pura, víctima ideal o víctima inocente. Cuando yo les digo esto, pura, ideal o inocente, seguramente, así si pudiéramos entrevistar a los presentes, ¿no? A todo el público, hacia boca de jarro me dirían qué es una víctima pura, una víctima ideal o inocente, y seguramente me dirían un niño, un anciano. Esa tipología aparece no en esta de Mendelssohn, sino, por ejemplo, en la de von Hentig. Él, repito, él decía que esta primera categorización de víctimas no había hecho nada por transformarse en víctima, no tenía que ver con el género o con la vulnerabilidad. Entonces, alguien que no hizo nada para transformarse en víctima es alguien que es sorprendida, que no tiene tiempo de prever ni de reaccionar. Por eso se la llama pura, inocente o ideal. Es importante hacer esta distinción porque a veces por la misma connotación de la palabra nos remitiría a la vulnerabilidad de un niño o de un anciano, ¿no? Pero esto tiene que ver con eso. En el segundo grupo van a ver ustedes que hay un grado de participación de la víctima. Vamos a ver, consciente o inconsciente, pero hay un grado de participación de la víctima y después de ir explicándoselos, enseguida ustedes lo van a poder asociar con casos que han sucedido y que todavía están siendo analizados, ¿no? Mediáticamente. En este segundo grupo aparece la víctima provocadora, la víctima por ignorancia, la víctima agresora y la víctima por imprudencia. Fíjense que parecería muy similar uno a otro, pero son todos casos diferentes, que después nosotros podemos hacer como un ejercicio de memoria y decir, a ver, este caso nos lleva a pensarlo, ¿no? A ver en qué situación lo podemos ubicar, porque a veces no es tan fácil. Y aquí es donde aparecen estos grupos, ¿no es cierto? En la primera, la víctima provocadora.
La palabra nos dice algo. Yo generalmente a los alumnos cuando les pregunto qué es víctima provocadora, y le digo, no me digan que es la que provoca, porque con la misma palabra no me pueden responder. ¿Cuál es la víctima provocadora? Es la víctima que irrita, que ofende, que exacerba, que excita al victimario. Entonces, este grado de impacto que ejerce este accionar de la víctima en el victimario va a hacer que el victimario reaccione. De ahí el tema de la provocación. Por eso la provocación no es solo un desafío, puede ser, vuelvo a repetir, una cuestión de cómo el otro interpreta lo que yo estoy haciendo. Por eso yo les decía, irrita, molesta, perturba, excita. Hay una amplia gama de elementos que lo que puede perturbar, ofender o provocar al otro no es lo mismo que le puede suceder a alguna otra persona. ¿Me estás haciendo algo? Sí, Laurita, te quería, Sí, se están amontonando muchas, perdón, ¿no? Que te interrumpa porque está clarísimo, pero hay algunas preguntas que antes que se vayan de contexto, quería resaltar que perfecto. las fueron planteando, ¿sí? Sí, sí, En principio me hablaban justamente citaron, por ejemplo, el tema de cuando hablabas de ciertos casos donde se habla, se dignifica o de alguna manera se enaltece al ladrón o al delincuente y realmente, bueno, esto es así y pusieron como ejemplo hasta series televisivas como La Casa de Papel, ¿no? También en hechos reales, casos como el Banco Río. Así que, bueno, bueno, es de una manera el síndrome de Robin Hood, ¿no es cierto? O sea, que todo el mundo habla bien de Robin Hood, en realidad puede discutirse qué tan ladrón era el personaje de la novela, ¿no es cierto? Pero después hay un par de preguntas que te hago, ¿no? ¿Qué importancia tienen los sí. medios de comunicación en la ponderación del victimario en detrimento de la víctima? ¿Sí? Esa es una y después hay dos o Sí. tres más. Buena pregunta. Lamentablemente los medios digo lamentablemente porque yo al ser periodista es como cuando yo hago alguna crítica a un abogado, digo yo siendo abogada puedo criticar, pero criticar a otra profesión es feo, es desprolijo, ¿no? Pero los medios de comunicación, así como tienen un efecto multiplicador maravilloso, también hay cuestiones que no se manejan criteriosamente o no se manejan técnicamente y con el debido respeto de lo que los hechos ameritan, porque fíjense que estamos hablando de delitos, no estamos hablando de travesuras. Y los medios, lamentablemente, aparte ese efecto dominó de una noticia, replicarla infinidad de veces, conllevan a esto, ¿no? Y también cuando a veces se llevan a cabo algún tipo de entrevistas que son condicionadas, ¿no? Porque la respuesta ya se adelanta, no permiten que el entrevistador dé su opinión, ya es una, en lo que eso en un procedimiento, en un juicio, eso ya como pregunta no serviría, ¿no es cierto? Pero inducen una respuesta y terminan lamentablemente, a veces digo, venerando o glorificando al delincuente. Hay una teoría que dentro de las teorías criminológicas que dicen el mal llamado delincuente no es otra cosa que una pobre víctima de la sociedad capitalista burguesa. Entonces, si ya partimos de la base de no llamarlo delincuente, porque si llamamos delincuente, etiquetamos. El que pinta es pintor, ¿no es cierto? El que delinque es delincuente. Yo creo que no estamos forzando un criterio. Entonces, evidentemente, vemos que a veces se manipulan estos conceptos y la opinión pública digamos, la llevan de las narices. Y el tema esto lo repito permanentemente, de los opinólogos. Tenemos ese defecto los argentinos que somos opinólogos.
todos sabemos de todo. Cuando ocurren estos hechos lamentables de violencia, de homicidio, bueno, somos peritos, somos especialistas en criminalística, ni que hablar de balística. Por favor, ¿no? Abogados, peritos en criminalística, con el auge de CSI y demás, todos. Entonces, abogados también. Y yo creo que hay que tener mucho respeto por cada una de las profesiones y que hable el que sepa del tema, porque es como un ejercicio. Uno a veces escucha y dice, qué barbaridad. Yo siempre lo digo un poco a modo de broma, de chiste, que yo de armas no sé absolutamente nada. A duras penas, una vez me enseñaron la diferencia entre revólver y pistola. Yo no puedo hablar. Imagínense que a mí me pregunten, como ocurrió una vez, que tenía que dar mi opinión sobre la trayectoria en el caso de Nisman. Yo no, y fíjense la gravedad, a mí me llevaron como criminóloga, bueno, o criminalista, es lo mismo. Entonces me preguntaron a mí eso. Yo no puedo opinar de algo que no sé, pero tenemos lamentablemente ese vicio de hablar de lo que no sabemos. Hay muchos opinólogos. No sé si responde un poco la pregunta que hicieron, ¿no? Claramente, Laura. Sí, somos 40 y pico de millones de investigadores criminales, somos así como ministros de Economía y, Ni que hablar. y directores técnicos de fútbol, ¿no? Así que este es el otro tema. Bueno, otra pregunta es, el objeto del estudio de la criminología es una pregunta, ¿no? El objeto del estudio de la criminología es la persona de la víctima, sus características personales y biológicas. Consulta acá Lucrecia. Es más allá que eso, ¿no? Yo siempre lo que suelo decir es que cuando estudiamos a la persona, al individuo, al ser humano, hombre o mujer, yo por eso digo individuo, si tengo que referirme a algo masculino, lo preciso, y si es femenino también, no lo debemos estudiar como un hámster de laboratorio, sino como una unidad, como una entidad biopsicosociocultural. Evidentemente ese sujeto nació, de ahí viene la parte de bio, tiene un psiquismo, empieza a relacionarse con los otros, somos seres gregarios, el instinto gregario, el instinto de asociación y el factor cultural que nos va condicionando. No es solo una cuestión biológica, yo creo que es mucho más amplio que eso. Entonces, no podemos estudiar a una persona fuera de contexto, sino con los factores propios, lo endógeno, la herencia filogenética, la herencia de la especie, y los condicionantes del mundo circundante, los factores exógenos. Por eso les digo, no es un hámster de laboratorio que lo sometemos a pruebas. Eso es parte del estudio. Obviamente no es solo, en el primer concepto que di de criminología, fíjense que no es solo el estudio del delincuente o el delito, porque para estudiar el delito está el derecho penal. Acá hay que estudiar el ensamble armónico que se da entre delito, delincuente, víctima, si hay un victimario hay una víctima, y cómo él tiene que jugar un rol fundamental, el control social. Cuando hablo de control social me refiero a qué? A una política de Estado, una política pública de Estado, y por ejemplo, dentro de una política pública de Estado, la política criminal. Política criminal, en términos técnicos, es criminología organizacional. Uno escucha hablar de tal país, hay política criminal, o se ha llevado a cabo una muy buena política criminal, pero suena lindo, pero no sabe mucho qué es. Entonces, política criminal es prevención. Política criminal es estudiar cuánto hay que invertir en costo económico del delito. Nuevas modalidades delictivas, por ejemplo, prevención situacional. Todo eso es parte del estudio que tiene la criminología. Por eso, si nos quedamos y decimos nada más que la criminología es estudiar al individuo que delinquió, sería una mirada miope y muy reducida.
Hoy en día, para poder hablar seriamente de criminología, tenemos que hacer un enfoque, yo diría, holístico, integrador de todos estos elementos, porque si no nos quedamos todavía estudiando al Petiso Orejudo, a Cayetano Santos Godino. Y bueno, formó parte de nuestra historia criminal, no cabe ninguna duda, pero que descanse en paz, si es que puede descansar en paz. Pero parecería que criminología es pura y exclusivamente Lombroso, César Lombroso, ¿no es cierto? Fantástico lo que hizo en su momento, en su época, siglo XIX, revolucionó el pensamiento de esa época, no cabe duda, ¿no? Más allá que a veces me dicen que soy lombrosiana, no soy lombrosiana, pero hay que, digamos, detectar también las debilidades y las fortalezas. Todo lo que tuvo que ver esa escuela positivista, el positivismo italiano, fue fantástico. ¿Por qué? Porque dejó de lado las abstracciones, las teorizaciones de la escuela clásica, mediados del siglo XIX, Europa, para que nos ubiquemos. Los pensadores de la escuela clásica eran fabulosos, doctrinarios, especialistas en derecho. Estudiaban qué era la pena, la finalidad de la pena, la participación criminal, qué era el delito. Pero no estudiaron a quién, precisamente al que llevaba a cabo el delito, porque ellos entendían que no había una diferenciación entre el delincuente y el no delincuente, sino que el que decidía delinquir lo hacía en función del libre albedrío, decidía torcerse de camino, ¿sí? Y lo que hizo el positivismo, aún con las críticas, porque evidentemente yo siempre digo que tenemos que estudiarlo en el momento social, cultural, político que ocurrió, empiezan a estudiar al individuo las características que tenía, ¿no es cierto? Desde lo biológico, morfológico, antropológico y sociológico. Vuelvo a repetir, no es solo el petiso orejudo o la descripción que hace Lombroso, ¿no es cierto?, del andar simiesco, del prognatismo, de las orejas aladas, sino que va más allá de eso. Hubo un Enrico Ferri que habló de los factores sociales, de las leyes cosmotelúricas, de los factores del ambiente que condicionan. Y si lo extrapolamos del siglo XIX al siglo XXI, obviamente ayornado, ¿no es cierto? No cabe ninguna duda que hay factores del ambiente que nos condicionan a los que todavía no decidimos delinquir y condicionan o precipitan también a los que delinquen. Eso no, creo que no cabe ninguna duda. Me parece que me fui de algo, me fui de tema. Estás absolutamente en tema, Laurita. No, también hay cuestiones sociológicas, cuestiones atávicas y hasta cuestiones antropológicas, ¿no es cierto?, en las conductas humanas. Así que te voy a hacer una serie de preguntas como para que vos después, como haces vos, haces ni más ni menos que la interrelación entre todos los temas que están planteando, que son muy interesantes, pero no son temas aislados, ¿no? Todo esto está absolutamente relacionado. Hay una pregunta que dice que no hay victimario sin víctima, no en el sentido de imposibilidad, sino en el sentido de que hubo algo que colocó a esa persona y no a la otra en lugar de víctima, frente a ese victimario, ¿no? Sigo con las preguntas así, porque muchas están relacionadas, algunos preguntan en función de otra pregunta, así que perfecto. Vos vas tomando nota. Y dice, una mujer que viste en forma seductora o sexy y es abusada sexualmente, ¿es una víctima pura? Pregunta, ¿no? ¿Cómo responde nuestra legislación al concepto de víctima provocadora? Sobre todo en los casos de femicidio. Entonces, bueno, acá hay una consideración que nuestra pregunta dice, defender o enaltecer delincuentes es una visión política, ideológica y hasta filosófica. ¿Puede ser también? Sí, claro que sí. Perdón, no escuché el principio de la pregunta. A ver, te digo, defender o enaltecer a delincuentes es una visión política, ideológica y hasta filosófica. Sí, en algunos casos es hasta una postura y hasta es una cuestión de marketing, porque cuando lo hacen los medios de comunicación, lo hacen ni más ni menos que para vender más. Hay una cosa, perdón, ¿no?, que me meto en esto y aparte quiero para darte pie.
De hecho, muchas veces se recuerda los casos criminales por los nombres de los autores. Recordamos a Santos Godino, pero no recordamos ni uno solo de los nombres de sus víctimas. Recordamos a Robledo Puch, pero no recordamos los nombres de sus víctimas. Recordamos a Ricardo Barrera, pero nadie sabe cómo se llamaba su esposa, su suegra y sus hijas. Y así, ejemplos hay un montón, ¿no es cierto? Yo creo que es lo que vende. Ahí está la cuestión de marketing insertada justamente en este tipo de esta cuestión cultural. Y ahí te dejo con todo ese caudal para que sigas. No, empiezo, digamos, por lo último y después voy respondiendo, me acuerdo. Claramente. Precisamente a raíz de esto que vos decís, yo cuando suelo dar la clase correspondiente a victimología, les proyecto a modo de ejercicio, ¿no es cierto? Y para que sea más dinámico, unas imágenes para que los presentes identifiquen. Y el título dice simplemente víctimas. Entonces yo les paso unas imágenes, fotos, para ver si identifican quiénes son, ¿no? Y, por ejemplo, aparece Gladys McDonald, y nadie sabe quién es, ¿no? Gladys McDonald, y después las dos hijas con apellido y una suegra, y si yo digo Gladys McDonald, es la mujer de Barreda. Pero ella sola, aparecen también las víctimas de Gilla Murano, Robledo Puch, el clan Sivak, el clan Pucho. Entonces yo voy poniendo fotos, fotos de víctimas y nadie sabe quiénes son. Pero si aparece el viejo Pucho o Carlos Robledo Puch, hay que hacer las diferenciaciones, ¿no?, entre uno y otro, ahí seguramente ni que hablar de Barreda, ¿no? Barreda tristemente conocido. Y volviendo a esto, fíjense también que en el caso de Gilla Murano, Gilla Murano se hizo hasta un musical. Gilla Murano fue una homicida, nos guste o no nos guste, entonces no es un musical. Alguien comentó lo del robo del siglo. El robo del siglo fue un hecho planeado, perfectamente planeado, estructurado, no fue algo aleatorio, hecho al azar. Estaba atrás Vitete Sellanes, que era un delincuente, según la clasificación de Ferri, habitual. No había nada dejado al azar, pero uno ve la película, que de hecho yo la vi, y dice, qué bien, qué bien. Mucha gente la vio, más allá de que es dinámica, está bien llevada. Han participado algunos de ellos dando detalles, ¿no es cierto? En el público aparecen, pero la gente sale del cine y dice, qué bien, parecido al caso que había yo contado antes de Fendrich. Entonces, las artes en general, el teatro, el cine, la literatura, terminan ensalzando o idolatrando, idealizando a delincuentes. Sin ir más lejos, unos años atrás, vos, Dani, te vas a acordar, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde fue una película ícono, era la vida de dos gángsters, de una pareja. Y evidentemente quienes protagonizaron en ese momento la película eran los más taquilleros de la época, pero eran dos delincuentes que se mataron a balazos y mataban a todo el mundo. El Ángel, la vida de Carlos Robledo Puch. Se le quiso dar un matiz de romántico, y Carlos Robledo Puch no tuvo jamás nada de romántico. Yo creo que cuando era niño y todavía antes de incursionar en el delito, si se hubiera abocado o se hubiera dedicado a, era muy buen pianista, a lo mejor hoy no estaríamos hablando no solo de él, sino del tendal de víctimas, ¿no? Y bueno, y hay muchos casos más de ese tipo. Bueno, y yendo a contestar las preguntas, en el caso de una mujer que va provocativamente vestida, no es víctima ideal. Cuando yo les decía la víctima provocadora, no es solo la provocación erótica o sexual, pero generalmente cuando una mujer es acosada, asediada y llega a ser accedida sexualmente o carnalmente, lo que suele ocurrir, o el argumento que esgrime el victimario, el autor, el violador, para ser claro, dice, ¿qué me provocó?
imagínense usted en mi lugar, ¿qué hubiera hecho? Mire cómo venía vestida. Y ese argumento que no tiene sustento es una de las que se denomina técnicas de neutralización. Son 5, ¿no? Minimizo la responsabilidad y la proyecto en la víctima. Es decir, yo no soy el culpable. Yo, hombre, se me regaló, mire cómo venía con ese escote, con esas transparencias. Eso son 5 las técnicas de neutralización, pero me refiero que son argumentos, ¿no es cierto?, que utilizan los delincuentes para negar la responsabilidad del hecho, minimizar su culpa, culpar a la víctima, remitir a un grupo, a instancias superiores, a la pertenencia de ese grupo que actuaron como debían actuar porque no quedaba otra, ¿no? Entonces, en el caso del abuso o de la violación, directamente no es víctima ideal, sino dentro de esta clasificación sería una víctima provocadora. Ahí sí aparece el componente sexual o erótico. La víctima provocadora también puede ser en una cancha de fútbol, River Boca, Boca River, gallina de acá, bostero. Obviamente el bostero se va a sentir ofendido y el gallina se va a sentir ofendido. Eso también puede ser una víctima provocadora. Hubo hace unos años un caso que fue también muy conocido, un señor pasa a otro en el peaje, lo pasa. Unos kilómetros más adelante, el que es pasado, el que saca un arma y lo mata. Se sintió ofendido porque lo pasó en el peaje. No hay una razón válida para que sea tan desmedida la reacción. Por eso yo les decía, en el caso de la víctima provocadora, lo que a mí puede no ofenderme, no excitarme, puede que a otro sí lo ofenda, lo moleste o lo perturbe. Tiene mucho que ver la subjetividad de cada individuo, aunque parezca redundante. Y había otra pregunta respecto de la víctima ideal. Había algo más que me quedó en el tintero de lo que vos me dijiste, Dani. Sí, no, hablaban de la víctima pura. Sí, la víctima pura es exactamente eso por la provocación, ¿no? Hay una aclaración, claro que no. Hay una aclaración que quiero hacer, ¿no? Hay muchas preguntas que refieren a cuestiones políticas, ¿no? Entonces yo quiero dejar en claro que esto es un ámbito académico, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con ciertas ideologías que están de aplicación, que tienen que ver con el ámbito de la ley penal y con el ámbito de la criminología, pero no, si ustedes nos disculpan, no vamos a hacer comentarios de esto porque esto no es un foro político del cual cualquiera puede tener su opinión. Claramente nosotros no participamos no del garantismo, sino del abolicionismo, claramente no es cierto? Pero este es un ámbito académico, así que les agradezco, o sea, con esto estoy respondiendo a quienes han preguntado algunas cosas con relación a eso. Quería hacer este breve interregno, ¿no es cierto?, para dejar esta cuestión en claro, ¿no? O sea, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la criminología y particularmente con la victimología, ¿no es cierto?, que es el eje principal. Fíjense que hasta hace muy poco la víctima no era parte del proceso penal. O sea, ni siquiera se le permitía a la víctima tener representación legal, ¿no? Yo creo que este es el cambio que viene, ¿no es cierto? Tener el imputado sí tenía todas las garantías y los derechos, y la víctima ninguno de ellos. Yo creo que, y esto convertía a las víctimas, revictimizaba a las víctimas, ¿no? Laura, tu palabra. Sí, tal cual, porque, como les decía antes, siempre el ojo de la mirada estaba dado en el victimario y no en la víctima. La víctima estaba totalmente anulada o desaparecida. Y en el caso concreto, digamos, de nuestro país, la ley, la 27372, que es reciente, bastante reciente, Derechos y Garantías de las Personas Víctimas del Delito. Entonces, el que la víctima ahora tenga presencia, que no sea invisible, no solo la víctima
no solo la víctima en sí mismo, sino también digamos, el componente familiar o quienes lo representan, porque evidentemente la víctima muerta ya está fuera de toda discusión, ¿no? Pero que haya algún tipo de derecho de resarcimiento y de participación, inclusive esta novedosa cuestión legal repercutió también en la ley de ejecución de la pena privativa de libertad. ¿Por qué? Creo yo, ¿no? Porque evidentemente de un tiempo a esta parte, como se ha bregado mucho, hemos tenido muchas víctimas, seguimos teniendo, no es que antes no había, pero se les está dando un lugar, o por lo menos se las está escuchando y se está tratando de sostenerlas, asistirlas y no que sean revictimizadas y que queden en el desamparo total. Vuelvo a repetir, no solo la víctima propiamente dicha, sino su entorno, ¿no? Porque el estrés post-victimal es muy grave, es muy tremendo. Bueno, estaba yo en la clasificación de Mendelssohn, ahí me quedé. Todo esto lo trajo la víctima provocadora. Provocó algo la víctima. Bueno, habíamos dicho que había 3 categorías más, ¿no? La otra era la víctima agresora, la víctima imprudente y por ignorancia. La víctima agresora, ¿cuál es la víctima? Ay, me olvidé la voluntaria, no sé si antes lo dije, ahora estoy haciendo memoria y la digo. La víctima agresora, para que todos lo entiendan, son casos que en estos últimos tiempos hemos tenido varios. Sería el típico caso de la legítima defensa, el caso de la víctima agresora. Yo repelo la agresión y termino transformándome de víctima en victimario. Esa sería la víctima agresora. El caso de la víctima voluntaria. Cuando decimos víctima voluntaria, obviamente es aquella que da su consentimiento para transformarse en víctima. Puede ser casos de adhesión al suicidio, suicidio en masa, un suicidio colectivo, una pareja suicida. Sería interesante analizar, ver después qué pasó con el caso reciente de Neus, a ver cuáles son las motivaciones suicidas, ¿no? Porque hasta ahora lo que vemos es una foto, ¿no es cierto? Pero hay que pesquisar ahí el tema a través de lo que se llama la autopsia psicológica, ¿no es cierto? Más allá del impacto que tuvo el hecho en sí, ¿no? Entonces, y la autopsia, perdón, Laura, y la autopsia en sí misma, porque la trayectoria en el caso de la mujer parece ser que es una trayectoria homicida, no un pacto suicida como habían anunciado los medios, ¿no es cierto? Así que esto, digo, como dato de color. La trayectoria es, y hay lesiones justamente que surgieron de la presión de autopsia en la víctima mujer. Así que ahí es otro tema y no lo que venía especulando la prensa, ¿no? Parece ser. Es bueno eso porque yo me desasné, leí, no lo vi en la televisión, y me desasné un poco para ver qué había sucedido y demás, ¿no? Pero todavía admito, estoy como virgen de información en cuanto al caso, porque no me quería contaminar, ¿no es cierto?, con prejuicios, pero es bueno esto que decís, porque es un caso interesante. Es muy interesante, así que esto que estás diciendo me interesa, me va a llevar a analizarlo. También el caso de la eutanasia, se habla de víctima voluntaria, ¿no? Cuando una persona prevé que en caso de que tenga una enfermedad terminal, etcétera, autoriza a que la desconecten o que la maten o que le den una inyección, eso sería víctima voluntaria, ¿no? Por ejemplo. Decíamos después víctima por ignorancia. ¿Cuál es la víctima por ignorancia? La que directamente desconoce que puede correr un peligro. Puede darse con personas extranjeras de otros sitios, de otras localidades. Directamente, fíjense que no es la víctima pura, ¿eh? La víctima pura es la que no hizo nada. La víctima ignorante es la que desconoce. Supongamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, no de pandemia, ¿no? Alguien que
viene a Retiro, llega en micro, toma un taxi y por error, desemboca, yo digo lugares que son calientes, ¿no es cierto?, tipificados de esa manera o vistos, termina, por ejemplo, no sé, en Fuerte Apache, zonas que son heavy. Entonces, probablemente sea victimizada, a lo mejor no. O alguien que dice, bueno, qué linda está la noche, está estrellada, me voy por caminito a recorrer el barrio de Quinquela Martín, porque en los folletos, qué interesante debe ser esto, qué pintoresco. Entonces, ahí está el tema de ignorancia, que piensa que no puede correr un peligro y no sabe que hay peligros latentes. Y después la otra, la víctima imprudente. La imprudencia está catalogada como desplegar una acción, hacer algo de más. Hoy en día, para graficarlo, ¿no? Salir por la calle hablando por celular es ser una víctima imprudente, cuando debería ser un acto cotidiano. Yo creo que eso es, y escuchamos, vemos, conocemos gente que dice, estaba en la calle y me robaron el celular. No debería ser así. Si yo tengo que hablar, hablo, pero tampoco es una cuestión de ostentación, no es porque estoy hablando con un iPhone última generación, no. Es el tema este de que hago algo de más que genera que la persona que está a la pesca actúe. Ese es el tema de imprudencia. Una víctima imprudente también sería, que eso nos pasa cuando somos peatones, que cruzamos, ¿no?, cuando tenemos el hombrecito en verde, como vemos que no viene nadie, cruzamos con el hombre en rojo, estamos haciendo algo de más, no tenemos la cautela suficiente y nos pueden llevar puestos. Eso sería una víctima imprudente. Se entiende que es totalmente diferente a la primera categoría. Acá algo se hizo, no a propósito, pero algo se hizo. Y en el último grupo aparece la víctima imaginaria, la víctima simulada. La víctima imaginaria en realidad nunca fue víctima. Son aquellas personas que sufren de un trastorno persecutorio, paranoide, que se sienten observadas, miradas, hostigadas, y es más, inclusive van y hacen denuncias, ¿no?, que le tiraron, y eso realmente no existe. No existió la cuestión de la victimización, eso por un lado. Y la víctima simuladora también hemos visto varios casos que se han hecho películas sobre el mismo, que tiene que ver con yo llevo a cabo, armo un hecho con todas las características de delito. Aparece con todas las connotaciones de un delito, pero ¿qué pasa? Lo que yo armo o lo que yo estoy fraguando es para obtener algún beneficio económico o para perjudicar a un tercero. Por ejemplo, un autosecuestro, hacerme romper el auto para cobrar el seguro o que desaparezca el auto también, me golpeo y voy y denuncio que fue mi marido que me golpeó. Entonces, evidentemente, en todas estas cuestiones hay un hecho que evidentemente está, pero es un hecho al que yo le di esta entidad de delito cuando en realidad yo lo armé. Vuelvo a repetir, para perjudicar o para obtener algún tipo de beneficio, pero en sí no soy víctima. ¿Se entendió esto más o menos? Sí. Laura, cortita, sí, porque ya estamos cumpliendo el horario, ¿no es cierto? Bueno. No, estamos bien, pero ¿las víctimas, el grooming, son víctimas ignorantes? ¿O podría clasificarse así? Sí. Lo Porque preguntaba, Jessica lo preguntaba recién. Exactamente, porque pueden no saber que corren un peligro. Exactamente. Y también me preguntan acá si una víctima imprudente sería, por ejemplo, la mujer que fallece al someterse a un aborto ilegal.
si es una víctima imprudente eso, un aborto ilegal, ¿no? Estamos hablando sin las Sí, sí, condiciones sí, porque sanitarias, tal cual, claro, claro. evidentemente, ahí estaría, habría que forzar el criterio. ¿Puede llegar a ser ignorante, que sabe, piensa que no corre peligro, que va en manos seguras? Por un lado, ¿no? Y Es más podría la paz ser, más la paz de la ignorancia que otra cosa, ¿no? En realidad claro, mucha gente. claro. Sí, sí. Hay una pregunta que de alguna manera, yo sé que además están formulando un montón de preguntas, pero bueno, estamos con el tiempo finalizando, ¿no? Acá hay preguntas, teniendo en cuenta lo expuesto y su experiencia en la entidad penitenciaria, ¿qué pasa con la reinserción social del delincuente y cómo debe modificar los resultados, ya que a lo que se ve la residencia es mucha y de alto impacto? ¿No? Pregunta esto, ¿no? Está, a ver si lo puedes responder esta. El tema es el siguiente, ¿no? Acá habría que hacer la diferenciación entre lo que es reincidencia y reiterancia. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y legal, tenemos que hablar de reincidencia. Un reincidente es aquella persona que fue declarada como tal en sede judicial. Ahí juega la cantidad de años que pasaron entre un delito y otro, la cantidad de condenas. Ahí nos manejamos con el Código Penal. Entonces, lo que nos interesa acá no es tanto la catalogación de reincidente, sino desde el punto de vista de lo práctico, lo criminológico, es la reiterancia. ¿Por qué digo esto? Porque como es un cálculo matemático, el sacar si una persona es o no reincidente, somos humanos y nos podemos equivocar, a favor o en contra. Es decir, alguien puede ser declarado reincidente, supongamos, por primera vez, y el cálculo está mal hecho, o al revés, no ser declarado reincidente y es, ¿sí? Acá lo que importa, como estamos hablando de conductas humanas, es la tendencia a la reiteración, a la repetición. Entonces, ahí estamos hablando de reiterancia criminal, que eso es lo grave. Y evidentemente, lo que creo yo es que en la medida en que se implemente un programa de tratamiento como el que se venía desarrollando, ¿no es cierto?, hace unos años hasta la fecha, un programa de tratamiento individual. El programa de tratamiento individual para el estudio pormenorizado de ese delincuente y darle las herramientas prácticas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del conocimiento, del aprendizaje de algo que le sea útil para cuando egrese, seguir focalizándonos en ese caso, en cada caso individual. Yo siempre repito nosotros hacemos o venimos haciendo desde hace muchos años, esta parte de criminología clínica, estudiar cada caso individual. Mal que nos pese o mal que les pese a mucha gente, de José Ingenieros de 1907 a la fecha, basta con leer la ley de ejecución penal y habla del programa de tratamiento individual. El tratamiento deberá ser individualizado. Eso es criminología clínica. ¿Qué significa? No rotular o no estigmatizar, bueno, todos los violadores son perversos, todos los homicidas son sádicos, por ejemplo. Hay que estudiar cada caso en particular y el abordaje que hay que darlo es único, va a depender de cada caso, porque si no estamos siempre focalizándonos en una cosa de estadísticas y cuantitativa. A ver, ¿cuántos violadores tenemos? ¿Cuántos estafadores hay? Y evidentemente hay una realidad, la sociedad tal como se nos presenta es expulsiva. No podemos ser hipócritas y decir que, bueno, le damos las herramientas para que después salgan, recuperen la libertad y está todo perfecto. No, porque la misma sociedad, ante la opción de alguien con antecedentes y sin antecedentes, seguramente le va a dar la posibilidad al que no tiene antecedentes. Entonces, habría que generar cupos de trabajo, cupos de estudio. Yo creo que da para una cosa mucho más larga
Y no es solo, es decir, la institución cárcel, ¿no? La institución cárcel hoy en día tiene una tarea ardua, la tuvo siempre, pero hoy en día tiene una tarea muy ardua y a lo mejor el error conceptual es pensar que se nos entrega un sujeto con deficiencias nutricionales, educativas, formativas, que ya las mamó desde el vamos. Entonces se nos da ese sujeto con esas características y se nos exige, o la sociedad exige, al ser penitenciario, que se transforme ese sujeto en un premio Nobel, por ejemplo. Entonces hay una falla estructural ya social, de políticas de Estado. Yo hoy hablé de política criminal. Hay políticas de Estado, políticas sanitarias, políticas educativas, y de alguna manera yo vuelvo a lo de siempre. Hay una falla en el núcleo socializador primario que es la familia. Hay fallas que se dan ahí, es como los cimientos de una casa. Si el cimiento está flojo, en algún lado va a haber que apuntalarlo. Y yo creo que da para hablar muchísimo, ¿no es cierto? Pero se le exige a lo mejor a la institución penitenciaria que haga milagros cuando somos seres humanos y somos falibles. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, porque creemos en la posibilidad de cambio, ¿no? Yo todavía soy a lo mejor demasiado, tengo esa beta romántica de creer que algo se puede cambiar, ¿no? Es más difícil cambiar mentes que cambiar estructuras, no edificios, pero a lo mejor creo que se puede cambiar. Yo creo que sí, y hay cuestiones que tienen que ver justamente con partir de una premisa falsa, ¿no? O sea, muchos razonamientos se hacen, en principio, como vos decís, genéricos, y se rotulan y se hacen cuantitativos cuando en realidad deberían ser cualitativos. El análisis de todos los casos, desde el punto de vista criminológico y criminalístico, debe ser individual, ¿no? No podemos aplicar analogía en lo que se refiere a protocolos, pero de ninguna manera podemos meter todas las cosas y los casos en la misma bolsa, ¿no? Eso es absolutamente así, eso es clarísimo, parece así. Así que, no sé, bueno, acá la mayoría de los mensajes que están vertiendo en este momento tienen que ver con el agradecimiento y el saludo hacia tu persona. Realmente, excelente, Laura, gracias. Estoy leyendo uno que sí, y muy bien, estar agradeciendo. Así que no sé si querés cerrar con alguna idea en particular, Laura, que me interesa. Sí, todavía quedaron muchas cosas de victimología, habría que hacer el... Sí, son victimología 2, ¿no? Claro, porque por lo menos llegamos a dar la clasificación, la de Mendelssohn, pero quedó mucho por decir, pero un tema lleva al otro, ¿no? No se puede cortar porque realmente un tema lleva al otro. Yo siempre suelo decir, o por lo menos me acuerdo de una frase que aparecía en la moderna penología de Eugenio Cuello Calón. Esa moderna penología, la versión que tengo yo es del año 58 de Editorial Bosch, de una editorial catalana, española, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy esto que voy a decir suena demasiado poético, ¿no? Pero a mí realmente siempre me llegó y me emocionó mucho, ¿no? Porque palabras más, palabras menos, él decía, cita, ¿no? Una frase que dice, aún el ser más pervertido por dentro y por fuera, más corrompido, lleva en sí mismo sin que se apague jamás lo esencial de su rescate. Esa idea de poder brindar algo al otro para que no repita las conductas, y también el tema que es el que nos nucleaba hoy, de interiorizarnos, colaborar, prevenir, sobre todo para no llegar a transformarnos en víctima, ¿no es cierto? Pero son las dos caras de la misma moneda, víctima y victimario. Y quedó todavía por ver pareja penal, pareja criminal, pero bueno, to be continued. Bueno, para eso precisamente
los queremos invitar a inscribirse en el curso de Introducción a la Criminología que va a dictar la doctora Laura Daró próximamente a través del Instituto de Criminalística Argentino, IUCA, con el aval de la Asociación Médica Argentina, ¿sí? Esto lo pueden ver en la página del Instituto de Criminalística Argentino, o sea, así que pueden inscribirse. Los esperamos y ahí se abordará justamente en esta introducción a la criminología, va a abordar con mayor profundidad cada uno de los temas planteados y además de las clases, siempre hay luego de cada clase hay un Zoom, ¿no es cierto?, que permite a ustedes recabar las preguntas que pueden haber visto en las presentaciones que haga la doctora y formular todas las preguntas que necesiten saber y compartir en este conocimiento, en esta generosidad intelectual que caracteriza a la doctora Laura Daró. Seguramente van a completar todas, van a satisfacer todas sus dudas. Así que, Laura, un placer como siempre. Gracias, vernos, Dani, gracias a vos, a Eleonora, a lo que es el Instituto de Criminalística Argentino, porque es una forma de, fíjense cómo se hermana la criminalística con la criminología, ¿no es cierto? Cómo poder ir abriendo caminos y enseñando qué es criminología. Eso me gusta. A todos nos gusta. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por el respeto, por la paciencia. Hemos tratado de evacuar no las preguntas más importantes, sino las que estaban más relacionadas por ahí con la temática. Así que van a tener oportunidad en el curso de Introducción a la Criminología, si participan de él, de formular todas las preguntas que se puedan plantear. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Espero que estén muy bien y que sigan cuidándose, sigamos cuidándonos como sociedad. Así que es lo más importante, es la salud y la seguridad de todos nosotros. Así que les mando un afectuoso saludo. Laura, y tu cierre. Gracias a todos. Hoy pude ver, antes de iniciar la charla, que había mucha gente querida, mucha gente conocida, y es una forma de estar en contacto. Esto que voy a decir suena gracioso, ¿no? Porque yo promocioné o les comenté que hoy iba a hacer esta charla y me sentía algo así como una rockstar, ¿no? Que anunciaba vía streaming. Entren a Tiqueté de la pantalla tal, el recital, ¿no es cierto? Así que bueno, un victimología express. Gracias por estar y por acompañarnos. En la próxima oportunidad podemos escucharte cantar porque sabemos que lo estás haciendo muy bien, yo lo he escuchado. Así que aprovechamos lo popular que estás. Bueno, bárbaro. Chau, gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.